Buenas tardes amigos. El equipo de Un Ángel de Bata Blanca te invita a que veas el segundo video de esta clase de fisiología cardiovascular, en donde el día de hoy estamos hablando sobre el ciclo cardíaco. Pero en este segmento vamos a hablar del ciclo cardíaco, pero de una manera sincronizada, continua. Mi nombre es el doctor Luis Marcano, médico cirujano, residente de segundo nivel del posgrado de cardiología clínica. Bienvenidos. En este segundo video vamos a explicar el ciclo cardíaco, pero de una manera continua, sincronizada de todos estos acontecimientos o fenómenos cardiovasculares. En el primer video habíamos mencionado que existe un potencial de acción proveniente del nódulo sinusal. Por eso iniciamos con la fase del electrocardiograma. ¿Por qué? Porque describe que la onda P es producida por la propagación de la despolarización a nivel auricular. O sea, que en este sentido, las aurículas ya comenzaron a contraerse y que por tal motivo va a existir una ligera elevación de la curva de presión auricular. Pero nótense que la presión ventricular, o no existe presión ventricular, porque el ventrículo aún no ha iniciado la elevación de presión intraventricular. Como también la presión aórtica se mantiene a 80 milímetros de mercurio, que son sus valores basales. No se produce primer ruido porque aún no se produce el cierre de las válvulas, pero nótense que en el volumen ventricular es a medida que estamos en una fase diastólica, ya estamos en un periodo o en un volumen telediastólico, porque ya este ventrículo tiene una capacidad de 110 a 120 ml. 0,16 segundos después es que inicia la despolarización ventricular. Ya este ventrículo está lleno, ya existe un volumen ventricular adecuado, lo que permite que la sangre, existe una de las dos teorías: o existe un retorno de un flujo sanguíneo de ventrículo a aurículas, o se produce la protuberancia retrógrada de las aurículas por el aumento de presión intraventricular, que me permite que se cierren las válvulas auriculoventriculares y me produzcan el primer ruido cardíaco. Continuando, en esta fase ya el ventrículo, la presión ventricular comienza a subir e inicia el periodo de contracción isovolumétrica, que no es más que hay un aumento de la tensión de la pared, pero existe un escaso o un nulo acortamiento de la fibra. O sea, va a aumentar la presión, mas no va a existir un vaciado. ¿Qué pasa con este ventrículo? Que él tiene que superar una presión mayor a 80 milímetros de mercurio para que se produzca la apertura de la válvula aórtica y comience el periodo de eyección. En este periodo de eyección, recuerden que hay un periodo de eyección rápido y un periodo de eyección lento. En el periodo de eyección rápido se produce en el primer tercio de la sístole, es en donde se eyecta el 70% de la sangre, y en los últimos 2 tercios de la sístole es donde se eyecta el 30% de la sangre. Fíjense que en este periodo la presión aórtica aumenta a 120 milímetros de mercurio, y el ventrículo también va a superar esas presiones a 120 milímetros de mercurio, pero la presión aórtica va a mantenerse por la distensión de las paredes de la aorta en este momento. Fíjense la relación del volumen ventricular, que a medida que va eyectando va cayendo
el volumen, se está vaciando el ventrículo y se va modificando el volumen ventricular, que en esta parte de la sístole ya estamos entrando en un periodo o en un volumen telesistólico, porque ya este ventrículo contiene 70 ml y cuando termina de eyectar, lo que queda en el ventrículo ya es un volumen sistólico, que lo que queda son entre 40 a 50 ml. Se produce entonces, comienza la etapa de relajación isovolúmica o isovolumétrica. ¿Qué pasa? Que como ya se eyectó la sangre a nivel de la aorta y la presión de la aorta se mantiene en 120 por la distensión de sus paredes, existe un flujo retrógrado de esta aorta hacia el ventrículo, lo que produce la incisura de la curva de presión aórtica, permitiendo el cierre de la válvula aórtica, y así se produce el segundo ruido cardíaco y se inicia la parte de relajación isovolúmica, que las presiones intraventriculares van bajando súbitamente tanto en el proceso sistólico como en el proceso diastólico. ¿Por qué? Porque necesita llegar a sus valores diastólicos bajos para que se produzca una apertura de las válvulas aurículos ventriculares por la misma contracción o por la misma presión que ejerce la aurícula por el almacenamiento de la sangre que se produce en este nivel. Cabe destacar que a medida que este ventrículo se va relajando, en el periodo de electrocardiograma se produce la onda T, que es el periodo de relajación de las fibras ventriculares. Sin embargo, en esta etapa se puede observar cómo la curva de presión aórtica se mantiene y que va descendiendo lentamente hasta continuar sus valores o hasta llegar a sus valores diastólicos, que son 80 milímetros de mercurio. Así se produce, una vez que existe la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares, comienza nuevamente el periodo de llenado rápido, que tiene dos fases: un periodo de llenado rápido y un periodo de llenado ventricular rápido y un periodo de llenado ventricular lento, en donde toda esta sangre almacenada a nivel de la aurícula sigue su trayecto de forma rápida en el primer tercio de la diástole. En el segundo tercio de la diástole continúa el flujo sanguíneo, pero de una manera más lenta, y hasta llegar acá, que es en donde la aurícula supera sus presiones de 7 a 8 milímetros de mercurio para aportar el 20% adicional de acuerdo a su contracción e iniciar un nuevo ciclo cardíaco. El día de hoy disfrutaste de la primera clase de fisiología cardiovascular, ciclo cardíaco. Tienes dos videos para poder entender este ciclo. El primero, en donde te explicamos los acontecimientos detalladamente, uno por uno. Y el segundo es donde te explicamos el ciclo cardíaco de manera continua, sincronizada. Espero que lo disfrutes. Soy el doctor Luis Marcano, médico cirujano, residente del segundo nivel del posgrado de cardiología clínica del Centro Docente Cardiológico Aragua, Maracay, Venezuela. Te invito a que sigas disfrutando de la experiencia de estudiar en tiempos de pandemia y búscanos como Un Ángel de Bata Blanca en Facebook, en Instagram y en YouTube. No te olvides de darle like, de darle a seguir y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestra página para que sigas creciendo profesionalmente. Buenas noches.